Bienvenidos a una nueva clase del Master Alan. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante para darle continuidad a la serie de clases que hemos venido realizando. En días pasados nosotros presentamos lo que es el diseño metodológico. Ahora después continuamos con el cálculo de la muestra y ahora estamos en el tema de instrumentos de recolección de datos. Si no han visto las clases anteriores, es bueno que hagan un alto a este video y vayan a ver diseño metodológico, cálculo de la muestra para poder continuar con el tema de instrumentos de recolección de datos. Creo que metodológicamente es lo adecuado tener el conocimiento en orden. En este caso, vamos a abordar, a explorar el asunto de las encuestas, ¿verdad? Desde la encuesta hasta el análisis documental, vamos a saber, aprender a seleccionar, ¿verdad? Y cómo se usa esa información, ¿verdad? Y cómo se puede también tomar en cuenta los elementos de validez y confiabilidad en el diseño de los instrumentos. Comencemos con las encuestas. ¿Qué tiene que tomarse en cuenta en las encuestas? Las encuestas siempre digo de que si en el diseño las variables no se seleccionan por objetivos y que estas variables, probablemente que yo las seleccione por objetivos que tienen su base en el marco teórico, posteriormente tienen que operacionalizarlas. Si no se realiza una operacionalización de la variable, definitivamente no tengo instrumento. Y aquí es donde muchísimas tesis, monografías fallan porque no seleccionan las variables eh, por objetivos. Y esto es muy importante. Si yo no selecciono la variable por objetivo, los resultados no van a estar bien. Si mis objetivos no tienen sustento en la investigación, por lo tanto las variables están mal. Si se operacionalizan, pues estarían mal porque no tienen sustento en el proceso de investigación. Así de importante este proceso. Entonces, para poder llegar hasta aquí, tengo que haber cumplido con los otros pasos y poder ya definir, ¿verdad?, el tipo de pregunta y la escala de medición. Y en el tipo de preguntas, yo puedo utilizar preguntas abiertas, bien complicado por las múltiples respuestas que pueden tener. Las preguntas cerradas son mejores en ese sentido. Y las mixtas también es una buena alternativa cuando nosotros queremos hacer estudios con enfoque mixto, para tanto tener preguntas de orden cualitativo como preguntas de orden cuantitativo que nos midan, poderlas medir y procesar las variables estadísticamente hablando. Y la escala de medición es importante igual, ¿verdad? Dentro de la escala de medición están las escalas nominales, ordinales, intervalos y razones. Vamos a hablar un poco más de esto, profundizar en otra clase para no detenernos en estos aspectos de la escala de medición, que es un tema muy importante. Ahora, las encuestas son herramientas versátiles porque desde las aplicaciones, desde el uso del Internet y las aplicaciones que se han desarrollado, pues es más fácil procesarlas, ¿verdad? Tenemos plataformas online como son Google Forms o SurveyMonkey, que son muy importantes, muy interesantes para poderlas utilizar. Pues se las recomiendo tanto las dos aplicaciones, ¿verdad?, para que ustedes puedan utilizarla y diseñar sus instrumentos. Creo que hacer encuestas, ¿verdad?, con papeles a mano, me parece que ya en esta era de la tecnología y de la información debería estar en desuso, pues. Los que la usan, pues, lamentable, ¿verdad? Hay que actualizarse en ese sentido. Las entrevistas, ¿verdad? Hemos hablado cuando hicimos la clase de enfoques cualitativos, investigaciones cualitativas, hablamos de estos aspectos. Hay entrevistas estructuradas, donde hay preguntas definidas para asegurar la consistencia del estudio. Hay semiestructuradas, que hay una guía de preguntas, pero con flexibilidad para profundizar. Y están las no estructuradas, que son las conversaciones libres para explorar temas emergentes, ¿verdad? Entonces, es importante aquí la escucha activa del entrevistador, es bien clave para poder obtener datos valiosos. En el caso de la observación, ¿verdad? Aquí es importante el registro, ¿verdad? Pueden hacerse participando uno, tener presencia en eso, o no participando y a través de uso de un dispositivo para poder observar el fenómeno en el tiempo.
Puedo también tener estos registros de forma estructurada o no estructurada, ¿verdad? En la cual puedo registrar cómo el evento se presenta sin, así como se presenta, describirlo así como se presenta. Ahora, ¿cuál es lo importante de la observación? Lo relevante de la observación para evitar sesgo, porque como la observación depende del ojo quien lo observa, ¿verdad? Es el registro sistemático. ¿Para qué? Para ver patrones. Y eso es muy importante, que si nosotros lo hacemos de forma sistemática, ¿verdad? Podemos disminuir el nivel de sesgo que se presente. Los grupos focales es una buena opción. Básicamente, cuando nosotros hacemos investigaciones de mercado para negocios, para empresas, eh, aquí se reúne, ¿no? Si yo estoy en la universidad, por ejemplo, y deseo cambiar algún plan de clase en ese sentido, yo invito a una serie de expertos, por ejemplo, si son de marketing empresarial, invito a una serie de expertos de diferentes universidades, de la empresa privada, los reúno, ¿verdad? En una sala y hago una dinámica de grupo, les explico la dinámica, preparo un listado de preguntas, ¿verdad? Para que ellos puedan hablar sobre diferentes tópicos, depende de la investigación o del objetivo de la investigación que yo lo plantee. Cuando se hacen grupos focales, estoy filmado, o sea, se está una cámara filmando para ver toda la información cómo se está dando. Siempre hay un moderador, ¿verdad? Moderando el grupo y posteriormente se hace un análisis de datos de toda la información que se reveló en ese sentido, ¿verdad? Aquí hay que ser muy cuidadoso, ¿verdad? En la información, cómo la va a expresar, ya que esto se utiliza pues, de forma cualitativa, ¿verdad? No hay forma de medir datos, sino lo que se expresa, ¿verdad? Se ve en perspectiva, ¿verdad? Entonces, se revela esa perspectiva para poder tomar decisiones en ese sentido. En el análisis documental, aquí se deben de clasificar los diferentes tipos de fuentes, pueden ser archivos, pueden ser informes, pueden ser publicaciones, ¿verdad? Aquí, pues, traer la información es bastante sencilla, sí importante, la fuente, es decir, la credibilidad de la fuente y la relevancia son factores críticos para poder decir que esta la puedo incluir en mi estudio. Y como les decía, los instrumentos tecnológicos, los software o las apps han tenido alta relevancia, nos ahorra tiempo, manejamos más volumen de información o de datos, ¿verdad? En ese sentido y por lo tanto yo siempre lo voy a recomendar, ¿verdad? La seguridad y la privacidad son dos aspectos muy relevantes para tener en cuenta, dependiendo del software o la herramienta que ustedes quisieran utilizar, pero hay que usarlas. Ese es mi mensaje, mi consejo. Hay que aprender a utilizar los instrumentos tecnológicos que están al alcance de nuestra mano. Y volvemos aquí al tema de validez y la confiabilidad de los instrumentos, ¿verdad? Es decir, este tema lo tocamos en la clase pasada, que es cálculo de la muestra. Vean la clase, ¿verdad? Porque tienen conexión entre sí. Recuerden que la validez es cuando nosotros decimos que este instrumento mide lo que debe medir, ¿verdad? Y que para poder, es decir, que mide lo que debe medir, esta validez tiene que tener una validez de contenido, una validez de criterio y una validez de constructo. Todos estos elementos vamos a explicarlo más ampliamente en la próxima clase que vamos a tener. Y la confiabilidad, ¿verdad? Que esto está más relacionado con la consistencia y la repetibilidad, o sea, que se debe repetir los resultados si estos se vuelven a implementar estos instrumentos. O sea, si se repite una y otra vez, es un instrumento, eso es confiable, ¿verdad? Y da los mismos resultados similares, eso es confiable, ¿verdad? Y eso es muy importante en ese sentido. Entonces, la validez y la confiabilidad aseguran la calidad de los datos, ¿verdad? Es decir, y la prueba piloto es una práctica esencial. Por eso es que cuando decimos que este instrumento se validó, quiere decir de que eso fue una prueba piloto que se hizo para poder aplicar el instrumento a nuestra investigación. Finalmente, ¿verdad? Las consideraciones éticas en la recolección de los datos. Recuerden el consentimiento informado, hay que proteger la privacidad, el uso responsable de los datos. Creo que la ética es determinante en este proceso, ¿verdad? Y respetar el cumplimiento de las regulaciones y leyes, que es fundamental en este proceso, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Soy el Master Alan y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto. Bye, chao.